Hola amigos, bueno, este es el video en el cual vamos a aprender un poco el significado de la casa 6 y les voy a confesar algo. Hoy me levanté sin ninguna gana de hacer nada y me quería quedar todo el día en la cama mirando televisión, pero bueno, este es un video acerca de la casa 6 y no importa si uno tiene ganas o no tiene ganas, la casa 6 marca cosas que uno tiene que hacer y que son aburridas y que nos guste o no lo tenemos que hacer. La casa 6 es la casa que viene después de la casa 5 y la casa 5, como ya vimos, si no lo vieron, miren el video, es la casa de los placeres, la casa de disfrutar, la casa de hacer lo que uno quiere, la casa de las vacaciones, la casa de pasarla bien y la casa de no hacer lo que se me canta. La casa 6 no es así, la casa 6 es la casa que tiene que ver con ciertos deberes y ciertas rutinas que me guste o no tengo que hacer. Pero comencemos por el principio. Para los antiguos, la casa 6 era una de las casas malas, ¿no? Entre comillas. Hay 4 casas que no tienen aspecto ptolomeico al ascendente, que son la casa 2, la casa 6, la casa 8 y la casa 12. Aspecto ptolomeico significa que no tienen uno de los aspectos, lo que llaman los aspectos mayores, un sextil, un trígono, una cuadratura o una oposición, ¿no? Es decir, la casa 2 y la casa 12 quedarían lo que se llama en aspectos modernos un semisextil, que era un aspecto que nunca existió hasta el siglo XIX. La casa 6 y la casa 8 quedarían en lo que sería un quincuncio, que es un aspecto que tampoco nunca existió hasta los tiempos modernos, ¿no? La idea era que la casa 6 y la casa 8 sobre todo eran casas secretas o casas ocultas porque lo que ahora se llama quincuncio en realidad era un aspecto que, que indicaba que las casas no se veían y no se tocaban y no tenían nada que ver, ni siquiera sabían que la otra estaba ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, son casas difíciles de procesar porque son cuestiones que uno, digamos, al no estar conectadas con el ascendente es como si la conciencia, el ascendente siempre es el yo, ¿no? Como si el yo, la conciencia, no tuviera mucho contacto con esas áreas, ¿no? Y la casa 6 tradicionalmente no solo una casa mala, sino que era la casa de la enfermedad. Eh, y esto ha llegado a nuestros días, pero ha llegado un poco diferente con la idea de que es la casa de la salud, ¿no? Esto es algo que algunos astrólogos, sobre todo John Frawley, protesta bastante. Dice, una cosa es decir que es la casa de la enfermedad y otra cosa es decir que es la casa de la salud. Son dos cosas totalmente distintas y opuestas. Como ya comenté en el video de introducción a las casas, la idea que tenían los astrólogos antiguos era ver las enfermedades y todos los achaques del cuerpo en la casa 6 y de qué manera el cuerpo estaba amenazado, y después fijarse en la casa 1 las fortalezas del cuerpo, porque la casa 1 es el cuerpo, ¿no? Entonces si hay algún planeta benéfico en casa 1, es una buena cuestión. Si hay planetas maléficos en la casa 1 o el regente de la casa 1 está en un signo que está en detrimento, eso puede significar que la persona no tiene una gran vitalidad, ¿no? Una gran fuerza vital, y cuando si tiene alguna enfermedad más o menos grave podría no resistirla. Habiendo dicho todo esto, que todo esto es muy cierto, ya no estamos en los tiempos antiguos y hoy tenemos un desarrollo en la salud, en las ciencias médicas o muchísimo más avanzado que lo que había en los tiempos antiguos, ¿no? Entonces, cuando una persona se enfermaba, y esto no hace falta irnos a 2000 años atrás, cuando una persona se enfermaba en el siglo XIX, XVIII, XIX, seguramente iba a sufrir muchísimo más que lo que sufre ahora, y si la persona se recuperaba, esa recuperación iba a tardar muchísimo más que lo que tarda ahora, ¿no? Ahora tenemos... Sí, yo no soy muy amigo de la medicina occidental, sobre todo, que tiene la idea como que el cuerpo es una especie digamos, totalmente material y todos los problemas del cuerpo son desbalances químicos, pero bien o mal, obviamente tengo así como digo esto, tengo que admitir que la ciencia médica ha avanzado mucho y hoy muchos problemas de salud que eran prácticamente incurables no representan casi un problema, es cuestión de hacer un pequeño tratamiento y nada más, ¿no?
Entonces, así como cambió nuestro sistema de salud y el estado en el que está la salud y la ciencia médica, podríamos decir que el significado de la casa de la enfermedad y la salud podría cambiar, porque ya no es lo mismo el efecto práctico de tener una enfermedad que ahora, que hace 200 o 300 años, cuando en los tiempos que los antiguos usaban ese significado para la casa, ¿no? Pero más allá, bueno, pero es interesante pensar la casa 6 como casa que tiene más que ver con los achaques que con la salud, que con verlo de la forma positiva, ¿no? Recordemos que la casa 6 era considerada, si la casa 6 y la casa 2 eran consideradas quizás las peores casas del zodíaco, porque en ellas se regocijan. Recuerdan que los antiguos decían que cada planeta, de los 7 planetas tradicionales, se regocija en una casa, ¿no? Es decir, se siente cómodo en una casa, se siente feliz en una casa. Y Marte, que es uno de los maléficos, se regocija en la casa 6. Ahora, como la casa 6 es una de las casas de abajo, ¿no? Que corresponde al cuerpo, es decir, de la 1 a la 6 son las casas que corresponden al cuerpo, de la 7 a la 12 son las casas que corresponden al espíritu, justamente es la casa de los achaques o de los problemas del cuerpo, de lo maléfico con el cuerpo, ¿no? Que son las enfermedades, los dolores, ¿no? Todas esas cuestiones. Así que es interesante pensarlo así, no como la casa de la salud, ¿no? Es decir, si yo tengo un buen planeta en la casa 6 significa que voy a ser saludable, sino que significa que si tengo un buen planeta en casa 6, cuando tengo una enfermedad quizás no va a ser tan grave o va a ser más leve que si tuviera malos planetas. El hecho de que Marte se regocije en la casa 6 también nos dice algo importante, que es que para vencer la enfermedad y los problemas de casa 6 tenemos que recurrir a la energía de Marte. Y Marte, uno de los significados que tiene es los objetos cortantes, los cuchillos y los bisturíes, ¿no? Es decir, esto nos habla de que, bueno, a veces hay que operar, ¿no? Y cortar el cuerpo para sanarlo. Y bueno, por otro lado, Marte tiene que ver con la energía de pelear las cosas, ¿no? Es decir, no es lo mismo una persona que se enferma y dice, no, voy a sanarme, voy a hacer fuerza para sanarme, que la persona que dice, no, ya estoy acabado y se entrega a la enfermedad, ¿no? La casa 6 nos dice, al ser la casa del regocijo de Marte, nos dice, bueno, si querés solucionar los problemas de casa 6 hay que pelear, ¿no? Pelear internamente, no pelear con los demás, pelear contra la enfermedad. Pero bueno, este es uno de los significados de la casa 6, ¿no? Y es interesante ver en qué, para saber la salud de una persona, bueno, en qué signo cae la cúspide de la casa 6, qué planetas están ahí, etcétera, etcétera. A ver, una persona que tenga Saturno en la casa 6 puede ser una persona que cuando tenga problemas de salud tiende a tener problemas como saturninos, ¿no? Que son enfermedades más crónicas, no más que agudas, ¿no? Que tienden a no poder curarse muy de a poco, ¿no? Con ciertas condiciones molestas ¿no? Bueno, que tienen esa naturaleza saturnina, ¿no? De impedirle a la persona hacer cosas. Personas con Marte en 6 puede que se enfermen de una manera muy aguda, ¿no? De esas personas que les pasa algo y de repente toman frío, se mojan y de repente tienen 42 de fiebre y uno dice, bueno, y después, no sé, 2 días después ya están bien, ¿no? Y no pasó nada. Neptuno en la casa 6 a veces suele dar personas, no siempre, ¿no? Pero a veces suele dar personas que tienen achaques o enfermedades que los médicos no entienden bien lo que es. Si se sabe que hay algo que está mal, pero los médicos no dan con un diagnóstico, va a haber un médico que dice una cosa, va a haber otro médico que dice otra, ¿no? Y otra cosa, y bueno, eso tiene que ver con la naturaleza de Neptuno, ¿no? Plutón en la casa 6 puede dar o enfermedades, digamos, muy, muy fuertes o muy poderosas, ¿no? Cáncer, ese tipo de cosas, ¿no? Con lo que hay que luchar. O también enfermedades que requieren esa energía como plutoniana, ¿no? Es decir, cuando digo cáncer a veces se refiere a que Plutón ahí puede significar personas que tienen que someterse a rayos, a radioactividad, todas esas cosas tienen que ver con Plutón, ¿no? Y a ver, por favor, este es solo uno de los muchos significados que puede tener Plutón en la casa 6, no significa que si tienen Plutón en la casa 6 van a enfermar gravemente de cáncer y van a terminar siendo bombardeados por rayos radioactivos. Es
una posibilidad, y aunque tenga Plutón en otro lado también les puede pasar eso, ¿no? Es decir, no hay que tomarse la astrología en forma tan literal, estoy diciendo son ciertas posibilidades, ¿no? Hay mucha gente que conozco que tiene Plutón en casa 6 que nunca en su vida se enferma ni le pasa nada, y nada, no hay que tomarlo en forma literal. Yo siempre digo estas cosas. Ahora, hay una verdad en la forma de ver la casa 6 como la casa de la salud en general, porque de alguna manera podemos pensar en el cuerpo y en la forma que funciona el cuerpo como todo un sistema, ¿no? Y ese sistema tiene que estar optimizado para tener salud. Cuando ese sistema no está optimizado, cuando la energía no fluye, cuando hay algo que está mal, ahí es donde aparece la enfermedad, ¿no? Y la casa 6 tiene mucho que ver con la optimización, tiene que ver con el perfeccionamiento, ¿no? Bueno, eso tiene que ver más con Virgo y la casa 6 no son necesariamente lo mismo. Pero bueno, la manera de pensar moderna, la casa 6 tiene que ver con esto, como diciendo, bueno, el cuerpo es un sistema y yo tengo que mantenerlo en forma más o menos optimizada o más o menos perfeccionado para no sufrir enfermedades, ¿no? Y esto implica bueno, que tenemos que hacer una serie de cosas que son muy de casa 6. Ahora, el otro significado tradicional de la casa 6 tenía que ver con los sirvientes con los sirvientes, ¿no? Ahora, y con los sirvientes y los esclavos. Creo que ahora muy poca gente tiene esclavos o ninguno, ¿no? Ya no se usa eso, por suerte. Ahora, ¿por qué con los sirvientes? Pensemos un poco cómo era la vida antes de la invención de la electricidad. Había que hacer un montón de cosas que son necesarias para la vida, por ejemplo, cosas aburridas, lavar la ropa, pasar la cera en los pisos. Y esas cosas son aburridas, son molestas, son rutinarias. Y bueno, ahora fuimos perfeccionando digamos, tecnología que lo hace un poco por nosotros. Tenemos los lavarropas, los lavavajillas, las enceradoras, las aspiradoras. Pero antes no existía ninguna de esas cosas y alguien tenía que ir a hacerlo, ¿no? Entonces el sirviente tiene que ver más que nada con eso, ¿no? Es decir, era la persona que se dedica, que uno contrataba para hacer todas las cosas aburridas y rutinarias que había que hacer en una casa. Obviamente si una persona tenía más o menos dinero y podía permitirse tener un sirviente. Y este es un poco el otro significado de la casa 6. Tiene que ver con las rutinas, tiene que ver con el trabajo rutinario y tiene que ver con las cuestiones esas que uno hace todos los días y que no necesariamente son lindas o disfrutables. Recuerden que es una casa mala, entre comillas, es la casa de Marte, ¿no? Y esto nos muestra una etapa, una parte de la vida, que es la que corresponde a la casa 6, que bueno, que es aburrida, pero que la tenemos que hacer igual, ¿no? Es decir, la casa 5 es muy linda, y podemos decir, nos gustaría a todos vivir de fiesta, salir, digamos, tener romances, ¿no? Tener sexo, ¿no? Andar por ahí. Pero bueno, en algún momento vamos a tener que lavar la ropa, en algún momento vamos a tener que ir a comprar la comida, en algún momento vamos a tener que ilustrar, no sé si ilustrar los pisos, pero por lo menos pasar una escoba para sacar el polvo, ¿no? Y esto es algo que ocurre, que la juventud se da cuenta, ¿no? Que es parte de crecer, ¿no? Es decir, cuando uno tiene cierta edad y es muy joven, quiere estar de fiesta en fiesta, en un momento se da cuenta de decir, bueno, no puedo vivir de fiesta en fiesta, me tengo que ocupar de ciertas cosas que son... Esto ocurre sobre todo cuando los jóvenes se van a vivir solos, por ejemplo, van a estudiar a otro lado, no sé qué. Me mudé solo a un departamento, vengan todos que hay fiesta. Bueno, en algún momento va a haber que lavar los platos, ¿no? Va a haber que lavar los vasos y va a haber que hacer la cama y lavar las sábanas, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones aburridas corresponden a la casa 6. La casa 6 es una de las casas que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Y acá hay una cierta confusión, porque a veces la gente mira en la casa 6 la cuestión de la carrera en la casa 6. La casa 6 no tiene nada que ver con la carrera. La carrera aparece tradicionalmente en el medio cielo y en la casa 10, ¿no? Es decir, cómo nos ven los demás, cuál es nuestra posición pública, qué es lo que de alguna manera a los cuales no tenemos que dedicar. Todo eso aparece más en la casa
en la casa 10. Algunos modernos dicen que también aparece en la casa 12. Esto es una de las discusiones que hay con respecto a la casa 12, porque la casa 12, uno de los significados modernos sería la cuestión del colectivo, y los planetas que tenemos en casa 12 a veces parecen indicar qué es lo que nosotros aportamos a lo colectivo. Pero bueno, esta es una discusión para el video de la casa 12, no nos perdamos. La casa 6 lo que nos muestra es el ámbito en el cual desarrollamos nuestras rutinas, o la manera en la cual desarrollamos nuestras rutinas, que bueno, si vamos a trabajar, si tenemos una carrera, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, entonces yo siempre digo, la carrera es la casa 10, la oficina es la casa 6. Creo que esa es una buena manera de entenderlo. Es decir, ¿cuál va a ser mi carrera? ¿Qué me voy a dedicar en la vida? Bueno, miremos todo eso en el medio cielo y en la casa 10, que obviamente el medio cielo y la casa 10 no son la misma. El medio cielo es un punto, la casa 10 es una casa. En algunos sistemas el medio cielo es el comienzo de la casa 10, en la mayoría de los sistemas de casas, en otros no, en otros a veces el medio cielo incluso está en la casa 9 o en la casa 11. Pero bueno, habiendo dicho eso, decía, la casa 6 tiene que ver un poco con cómo nos relacionamos con la rutina, con los trabajos que hay que hacer todos los días, con estas cosas que son aburridas. Y ahí tenemos un poco también, no solo yo tomo cómo somos nosotros en la oficina, donde tenemos los compañeros de oficina, ¿no? He visto gente con Marte en la casa 6 que una de las cuestiones que tiene es que es bastante molesta cuando está trabajando. Yo conozco una chica, bueno, ella es una mujer, que que siempre nos llevamos muy bien a nivel personal, ¿no? Teníamos como mucha conexión personal, pero a veces por una cuestión hicimos algunos trabajos juntos, y cuando hicimos esos trabajos juntos ella tenía Marte en casa 6 y me volvió loco. Siempre era, no, cambiame este diseño, haceme esta cosita, podés cambiar esto, cambiarle color a esto. Y en un momento llegó un momento que digo, le hago la cogoto, ¿no? Y porque me volvió loco. Y no es que me volvió loco a mí porque tenía alguna cuestión conmigo. Ella cuando trabajaba es así, tenía esa cuestión de que esa energía de Marte, de buscar, era como si buscara pelea, ¿no? No lo hacía mal, es decir, estaba usando esa cuestión de Marte como para perfeccionar un poco el producto que estábamos produciendo, por decirlo así. Pero en un momento le dije, sorry, buscate otra persona, porque no nos vamos a terminar peleando, porque tenés ese Marte ahí, que la verdad que cuando trabajamos juntos te quiero matar, ¿no? Y bueno, personas que tienen Marte en casa 6 pueden ser esas personas que están en la oficina y son molestas y buscan problemas, ¿no? A ver, pueden llegar a ser muy, digamos, muy de querer, perfeccionistas con el trabajo, ¿no? Pueden llegar a ser muy de ambiciosa, que quiere que las cosas le salgan bien, pero bueno, pueden llegar a ser molestas. En cambio, una persona con Venus en 6 puede ser una persona que lleve un poco la armonía al trabajo, la persona que busque que los demás no se peleen, ¿no? Que lleve un poco toda esa cuestión de Venus y la diplomacia de Venus, ¿no? Algunos autores dicen una cosa muy interesante, ¿no? Que es decir, porque la casa 6 tiene que ver con las tareas y todas las tareas que nos tenemos que ocupar. Es decir, cuando digo las rutinas me refiero a eso, ¿no? Como tareas que están pendientes y nos tenemos que ocupar en la casa 6. Y la casa 6 está en cuadratura con la casa 3, ¿no? Que la casa 3, recordamos que uno de los significados era hermanos, bueno, y primos y vecinos, ¿no? Pero pongamos principalmente hermanos. Y como la casa 6 es la casa de las tareas a resolver, muchas veces aparecen en la casa 6, digamos, cosas, digamos, asuntos que no están resueltos con nuestros hermanos, que aparecen psicológicamente con nuestros compañeros de trabajo. Esto pasa mucho, ¿no? Que tengo un hermano hecha pelota, no le doy bolilla, o me alejo un poco, pero después voy a trabajar y en la oficina tengo un compañero que es igual de hincha pelota como mi hermano y tengo que lidiar con eso, con él, en lugar de lidiar con mi hermano, ¿no? Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque he visto casos que ocurre eso. Una manera de entender las cosas aburridas de la casa 6 tiene que ver con, de vuelta, si nos retrocedemos a la casa 5, la casa 5 tiene que ver con la autoexpresión, con los placeres, con pasarla bien, con el romance y con los bebés, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que tenemos un verano maravilloso de casa 5 donde salimos y vamos a la playa, nos pasamos 3 meses en la playa y las pasamos de fiesta en fiesta y conocemos chicas o chicos y tenemos romance, ¿no?
y la pasamos bárbaro y tenemos sexo. Bueno, normalmente el resultado de eso en los tiempos antiguos era un bebé. Entonces ahora cuando tenemos un bebé, cuando nace el bebé es todo hermoso, ¿no? Tiene que ver con la autoexpresión definitiva, es lo que yo le voy a dar al mundo, un bebé, alguien a mi imagen y semejanza, la autoexpresión de la casa 5, pero bueno, después que nace un bebé, todo el mundo sabe, la autoexpresión se acaba y empieza a expresarse el bebé, ¿no? Es decir, es el bebé el que llora, el bebé, bueno, a partir de ahora yo ya no tengo que ocuparme de expresarme a mí, sino que tengo que cuidar al bebé. Y cuidar un bebé es una de las cuestiones más rutinarias y a veces más hinchaquinoto que hay, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer lo que quiero, tengo que adaptarme al bebé y al modo de vida del bebé, me guste o no, esté ocupado o no. Y bueno, esas son las reglas de la naturaleza, ¿no? Y ahí recuerdo un chiste en una vieja revista Mad de los Estados Unidos, que había un tipo que estaba medio dormido en la oficina y dice, ¿qué te pasa? Tengo sueño. Y le dice, ¿qué pasa? ¿Tenés insomnio? No, yo no, el bebé tiene insomnio. Y bueno, este tipo de cosas tiene que ver con la casa 6, ¿no? Como diciendo, bueno, después de la autoexpresión y después de la cuestión de divertirme, de crear algo y qué sé yo, bueno, después viene toda la parte de aburrida, bueno, de criar el bebé, tener la rutina, ¿no? Tener toda la cuestión hasta que el bebé sea más grande. Lo mismo ocurre con los que dijimos que la casa 5 tiene que ver con la autoexpresión artística, bueno, lo mismo ocurre con un poco con los ciclos de arte, ¿no? Es decir, pensemos una persona que es escritor o una escritora. Se me ocurre una gran idea para una novela o para un cuento, entonces, wow, tuve la novela, eso corresponde un poco, podemos decir, a la casa 5, la inspiración, la autoexpresión, entonces, bueno, escribo el primer manuscrito de la novela. Pero después viene un trabajo que es aburridísimo, hay que revisar, los que hayan hecho taller literario saben de qué estoy hablando, es sentarme y leer frase por frase, palabra por palabra, qué palabra queda, qué palabra se va, cómo está este personaje, es creíble que este personaje haga esto, mejor no sería cambiar lo otro, la escena donde el tipo se toma un ómnibus para ir a tal lado, no podría tomarse mejor un avión, ¿cómo? Entonces, bueno, hay que reescribir el libro y reescribir el libro y corregir y reescribir el libro y corregir, y este proceso es el proceso de casa 6, ¿no? Es decir, el proceso de casa 5, todo el mundo quiere el proceso de casa 5, ¿no? Con el arte. Me siento, es decir, la autoexpresión, tengo, ¿no? Como que me inspiré, ¿no? Son esos procesos solares, son esos procesos de, ¿no? Yo le voy a demostrar al mundo quién soy yo y voy a hacer brillar mi luz sobre el mundo. Sí, pero el arte no es cuestión de expresar lo que... Si todos tenemos una energía dentro que queremos expresar, un verdadero artista... lo que tiene es, además de la idea, tiene el dominio de su arte, y ese dominio del arte, digamos, por más que los románticos nos han hecho pensar que viene de la inspiración y nada más, ¿no? Que esto es algo que surgió en el siglo XIX con el movimiento romántico, ¿no? La romantización del arte y la idea de la idealización del artista como un ser que está conectado con las verdades superiores, bla, bla, bla. En realidad el trabajo de artista es muy aburrido, tiene una parte que es muy aburrida, y pregúntenle a cualquiera que toque el piano, si uno no nace tocando el piano es decir, cualquier persona que toque bien el piano es porque se pasó horas y horas y horas y horas y horas practicando escalas, practicando movimiento, cómo pasa el pulgar acá, cómo pasa el pulgar allá, cómo se hace tal cosa, cómo es la digitación, cómo son las escalas, y después de muchos años de hacer eso, la persona puede empezar más o menos a tocar el piano en forma decente, ni siquiera en forma extraordinaria, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier otro instrumento musical, lo mismo pasa con escribir, lo mismo pasa con pintar, lo mismo pasa con dibujar, con todo, ¿no? Y hasta lo mismo pasa con astrología. Yo a veces me encuentro gente que dice, yo sería re buena astróloga porque yo soy re intuitiva. Bueno, está bueno ser intuitivo, es decir, hace falta ser intuitivo para hacer astrología, pero hay siempre una parte aburrida que es la parte de casa 6 que uno no se puede saltar, ¿no? Es decir, uno tiene que aprender el significado de cada planeta, el significado de cada casa, tiene que conocerse de memoria todas estas tablas de en qué signo está en detrimento a cada planeta, en qué signo está saltado cada planeta, en qué signo está en domicilio cada planeta, qué significan todos los aspectos, cómo se hacen las cosas. Y todo eso lleva un cierto tiempo, no es cuestión de decir, bueno, aprendí 4, ¿no? Es decir, vi 3 videos de YouTube acerca de astrología y me empezaría a hacerle cartas natales a mis amigos. No vas a pegar una si solo viste 3 videos de astrología.
o solamente vas a poder pegar el 5% del significado de la carta natal, porque tienes que aprenderte todas estas cosas aburridas, ¿no? Y lo mismo pasa con todo, ¿no? Es decir, la casa 6 es el cruel recordatorio de que hay una parte de la vida que es monótona, que es aburrida, que es rutinaria, y son esas pequeñas cosas que no tenemos que ocuparnos, ¿no? Y cuando digo todo esto estoy pensando en Michael Jackson, ¿no? Porque Michael Jackson, bueno, yo hice un video acerca de la carta natal de él, lo pueden ver en mi canal si no lo vieron. Y Michael Jackson, de acuerdo a la hora que hay varias horas con respecto a cuándo nació Michael Jackson, entonces algunos le dan cierto ascendente y otro. Para mí Michael Jackson tiene ascendente o tenía ascendente Piscis, lo cual va mucho con su personalidad, esa cosa de querer cambiar de apariencia todo el tiempo, es muy pisciana. Eh, y, y eso le daba un estéreo en casa 6, ¿no? Y la casa 6 es la casa que tiene que ver con todas las rutinas, la disciplina. Y él toda la vida, cuando era chico, siempre se quejó de que a él le gustaba jugar como los otros chicos y que no podía porque estaba obligado porque los padres lo obligaban a ser un músico profesional y tenía que aprenderse las canciones y las coreografías. Y él siempre dijo que fue muy infeliz de chico, ¿no? Cuando, por otro lado, eso chocaba mucho con la idea, pero ¿de qué estás hablando? Sos famoso, vas a la televisión, grabás discos, vas a la fiesta. Sí, pero cuando un chico es chico quiere jugar, ¿no? Entonces esas cosas no le importan mucho. Además no es que se estaba autoexpresando él, los padres lo obligaban a hacerlo, ¿no? Entonces ni siquiera era que estaba cantando las canciones que le gustaban a él o ese tipo de cosas. Pero además los padres eran un poco lo que se enriquecían a su costa, no sé si cuánto dinero le quedaba a él, ¿no? He sabido que la familia de Michael Jackson era bastante desastrosa en ese sentido. Pero bueno, todos esos estéreos en casa 6 y todos esos planetas que tenía en casa 6 lo hicieron tremendamente disciplinado, tremendo, además el Virgo era, ¿no? Y bueno, lo hicieron, es decir, cuando ya tenía 20 y pico de años había, digamos, bailado tanto y cantado tanto y grabado tanto que ya se había convertido en alguien que había dominado totalmente digamos, el oficio de ser una estrella pop, ¿no? Entonces se convirtió en una estrella pop, bueno, quizás en la estrella pop solista más importante del mundo en principios de los años 80, ¿no? Con su álbum Thriller y eso. Y también que lo había grabado junto a Quincy Jones, que era el mejor productor y todo eso, pero todo eso se debió a las miles y miles y miles de horas de hacer cosas aburridas que hizo Michael Jackson. Y Michael Jackson murió en parte porque lo habían contratado para hacer, creo que eran 50 shows en Londres, una cosa que Michael Jackson ya tenía 50 años, no estaba para hacer 50 shows seguidos. Multitudinarios en un lugar en Londres, pero justamente él dijo lo voy a hacer y lo voy a hacer perfecto y empezó a ensayar y ensayaba horas y horas y horas y horas y horas y bueno, era tanto el dolor que tenía en el cuerpo que empezó a tomar ese propofol, o inyectarse ese propofol, que es una droga, que es una anestesia fuertísima, y bueno, eso lo terminó matando, ¿no? El propofol es una droga que se usa en las cirugías más importantes, no es una droga para tomar porque me duele, ¿no? Me duelen los huesos porque estuve practicando el baile y el moonwalking, ¿no? Pero bueno, con tanto Piscis, luna en Piscis, qué sé yo, necesitaba drogarse y anestesiarse por Michael Jackson. Pero bueno, creo que es un caso típico para entender bien la casa 6. La casa 6 es donde perfeccionamos las cosas, ¿no? Y esto también tiene que ver, es decir, las casas también tienen que ver con las edades de la vida, ¿no? Es decir, el recién nacido es... el bebé es la casa 1, cuando el bebé empieza a caminar, empieza a relacionarse con el mundo es la casa 2, cuando el niño es la casa 3, digamos, lo que sería el preadolescente o el adolescente temprano es la casa 4, la casa 5 tiene que ver con, bueno, el adolescente hasta el joven, que hasta que tiene 20 años, ¿no? Que es esa etapa donde uno está, ¿no? De fiesta en fiesta y de celebración en celebración y con romance y con una visión romántica de la vida. Y la casa 6 es la primera adultez, cuando uno empieza a tener hijos, cuando uno empieza... No sé si empieza a tener hijos porque la casa 7 viene después, que es el momento que uno se casa, pero sí es el momento en el que los padres le dicen a uno, mira, ya tenés 21 años, 22 años, no puedes estar de acá para allá pidiéndonos plata y yendo a fiestas, conseguirte un trabajo, ¿no? Y entonces o es el momento que uno se recibe en la facultad o en la universidad,
eh, o bueno, digamos, ya se está tomando los estudios en serio, ¿no? Y todas las personas que tengan 20 y pico de años que estén en una universidad saben que digamos, el que va a una universidad y se quiere recibir y se dedica todo el día a ir a fiestas, probablemente no se reciba nunca, o se reciba tarde o le vaya un poco mal, ¿no? Es decir, digamos, hay un momento en la vida donde uno tiene que decir, bueno, dejo atrás la etapa juvenil de pasarla bien, que sería la casa 5, y vamos un poco a lo aburrido, ¿no? Yo decía que el cuerpo es un sistema y que tenemos que optimizarlo. Bueno, esto nos habla hay una relación importante entre la salud y la casa 6, es decir, y básicamente significa que si queremos estar sanos, nos guste o no, tenemos que usar esta energía aburrida de la casa 6, tenemos que hacer, digamos, no sé, comer comidas saludables, nos guste o no, tenemos que hacer caminatas, tenemos que hacer cierto ejercicio, tenemos que hacer flexiones, tenemos que ir al médico y hacernos análisis de sangre, y todas estas cosas son todas cosas aburridas, ¿no? Es decir, pero bueno, si una persona quiere cuidar su salud y no caer en la enfermedad, va a tener que llevar a cabo una rutina saludable, ¿no? Y hay una conexión obvia entre la rutina, que es uno de los significados de la casa 6, y la enfermedad o la salud, que tiene que ver con el otro significado de la casa 6, ¿no? Si nosotros tenemos digamos, rutinas perjudiciales o autodestructivas, la salud enseguida se va a resentir, ¿no? Si, no sé, estamos todo el día tomando alcohol, consumiendo drogas, no nos movemos nunca, comemos comida chatarra tirados en el sofá, miramos televisión todo el día, bueno, en algún momento vamos a tener un ataque al corazón, ¿no? Esto es algo obvio. Y bueno, si justamente queremos evitar eso y estar saludable cuando lleguemos a cierta edad, bueno, vamos a tener que hacer gimnasia, ir al gimnasio, hacer caminatas o corridas, ¿no? Es decir, caminar los 10.000 pasos por día, o todas esas cosas que son un poco aburridas, pero bueno, si queremos tener salud, es decir, también va a ser aburrido cuando estemos internados en terapia intensiva, ¿no? Y el tiempo no se pase más, entonces si queremos tener salud tenemos que hacer todas esas pequeñas cosas aburridas que siempre son de casa 6, ¿no? La casa 5, yo decía, es la casa del deporte. Bueno, con el deporte pasa lo mismo, es muy lindo competir, hacer deporte. Yo jugué al rugby cuando era chico y hay toda una parte que es divertidísima, la parte del partido, de jugar, de tirarse en el barro, de taclear y todo eso. Pero después cualquier deporte tiene una parte aburridísima, que es la parte de ir a entrenar. Y cualquier persona que haya hecho un deporte así juvenil y eso sabe que la regla es el que no entrena no juega, no vale venir solo el día del partido, que es lo divertido, tenés que venir y entrenar. Es de casa 6, es aburrido, hay que ir, no sé, un martes a las 7 de la tarde cuando está lloviznando y tirarte en el barro, y ahí no te ve nadie, no están tus padres aplaudiendo, mirándote, ¿no? Y hay que pasar, el entrenador dice, bueno, vayan y pásense esta pelota, den 10 vueltas a la cancha pasándose la pelota, y te hay que estar 10 vueltas a la cancha pasándose la pelota, pip, 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 pero bueno, la única manera de que no se te caiga la pelota cuando la pasan en el partido es pasarla 10.000 veces en el entrenamiento, ¿no? Nada, es otro ejemplo de que de perfeccionar la casa 5 tiene que ver con hacer el trabajo aburrido de la casa 6, es decir, no podemos autoexpresarnos bien o divertirnos bien si no hacemos el trabajo de casa 6, lo mismo en el deporte, ¿no? Otro ejemplo que yo doy es el ejemplo de, imagínense un grupo de adolescentes que tiene una bandita punk, ¿no? Que saben que la música punk prácticamente los músicos no sabían tocar, era todo acerca de la autoexpresión, quiero expresar mi rabia, quiero expresar, ¿no? mi verdad. Entonces aprendí a tocar 3 acordes y toco 3 acordes fuerte y todas las canciones tienen la misma estructura y los mismos acordes y vamos, ¿no? Porque lo importante es, ni siquiera estamos afinando, ¿no? Lo importante es expresar nuestra individualidad. Eso está bien, es una visión de la vida y del arte, no voy a decir que está mal. Ahora, cuando para que una bandita punk se convierta en buenos músicos, en un momento tienen que pasar por la cuestión de casa 6. Bueno, no basta con aprender a tocar 3 acordes en la guitarra, tenés que aprenderte todos los acordes, tenés que aprenderte todas las escalas, tenés que sentarte y pasar de unos años tocando la guitarra y dominando la guitarra, tenés que aprender a cantar, tenés que aprender a afinar, tenés que aprender a hacer coro, tenés que aprender, bueno, todas las cosas que pasan con producir canciones que suenen bien, ¿no?
Y bueno, la casa 6 tiene que ver con eso, ¿no? Viene después de la casa 5 tiene mucho que ver con la autoexpresión, ¿no? Pero que la autoexpresión no significa necesariamente perfección o significa que uno está dominando un poco el arte. Si uno quiere sí o sí dominar el arte, tiene que pasar por casa 6. Y sea un arte, es decir, un arte reconocido como la música o la literatura o lo filmar o lo que sea, o sea, no, cualquier otra cosa. Una persona que tiene, digamos, que quiere cocinar, no es solo cuestión de cocinar, me voy a dedicar a cocinar porque me gusta cocinar. Tenés que aprender a picar la cebolla, tenés que aprender a picar esto, tenés que saber cuánto, cómo se calienta el horno, tenés que saber, o sea, hay un montón de cosas aburridas que hay que aprender que, que son parte de cualquier rutina y de cualquier actividad que uno quiera hacer bien, ¿no? Ni hablar de la política, ¿no? Por supuesto. Es decir, todo lo que tiene que ver con la política. Ahora digo esto porque grabo esto unos días después del balotaje en el cual Javier Milei venció a Sergio Massa y se convirtió en el presidente electo. A ver, toda la cuestión de ganar unas elecciones y eso todo es muy lindo y festejar, ¿no? Y todo eso tiene que ver con el festejo y eso tiene que ver con la Casa 5. Después viene, cuando uno es un gobernante, viene toda la cuestión aburridísima, ¿no? Es decir, cómo vamos a reformar tal ley, tal inciso, tal cosa, ¿no? Y hay que sacar un decreto para que la actividad de tal cosa en tal provincia se desarrolle de manera tal y hay que sacar una... y hay en política hay todo un montón de cosas que tienen que ver con la Casa C que son aburridísimas, ¿no? En el Congreso y todas esas cosas, pero bueno, son los estatutos y toda la parte aburrida que hace falta y toda la burocracia que hace falta para funcionar bien, ¿no? Ya que estamos en la Casa 6, en astrología mundana, tiene que ver en parte, bueno, tiene que ver con los servicios de salud, por supuesto, con los hospitales y con todo ese tipo de cosas, en astrología más moderna, pero también tiene que ver también ahí se ve las enfermedades, las pestes, ¿no? Es decir, que eso es algo que, bueno, tuvimos el coronavirus hace poco, ¿no? Pero que ahora no ocurre tanto como antes, pero era común que, no sé, por ejemplo, ¿no? En un ingreso a Aries o en una revolución solar, si tenían la carta de una ciudad o de un lugar, bueno, si aparecía un maléfico en la casa 6, los astrólogos dijeran va a haber una peste, va a haber una enfermedad, un brote de alguna enfermedad o algo, ¿no? Porque la casa 6 tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con la burocracia y con los servidores, justamente, así como una persona, los sirvientes de una persona están en la casa 6, los sirvientes de la nación o del país o públicos están también en la casa 6, ¿no? Entonces ahí se puede ver, bueno, la burocracia del país, los empleados públicos. Antiguamente se ponía también ahí las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas eran los servidores del país, ¿no? Eran empleados del gobierno, eran de los más importantes, ¿no? Y también corresponden ahí los sindicatos. Y acá hay una discusión, porque algunos dicen que los sindicatos tienen que ver con unirse a los otros y la unión, ¿no? De hecho en inglés se llama union, ¿no? Los sindicatos. Pero que dicen que pertenece a la casa 11, ¿no? Pero para mí y para muchos astrólogos pertenece a la casa 6. Y fíjense que Argentina tiene Plutón en la casa 6 y eso nos da, bueno, unos sindicalistas y también militares, ¿no? Que siempre fueron intocables y que fueron bueno, personas que siempre tuvieron muchísimo poder y a los cuales nunca se los investigó y siempre hicieron un poco lo que quieren y no sé, curiosamente muchos sindicalistas argentinos viven como si fueran grandes millonarios y toman aviones privados y nadie se le ocurrió decir por qué esta persona que supuestamente tiene un sueldo de dirigir un sindicato maneja tanto dinero personal, pero bueno. También esta es interesante, es la casa de las mascotas y de los animales pequeños, es decir, los animales que poseía una persona, que hoy quizás no sean tan importantes, pero en una época en la cual no había automóviles y todo el mundo se movía a caballo, sí era importante. Se consideraba que los animales pequeños eran los de casa 6 y los animales grandes, es decir, los caballos, el ganado, eran de casa 12.
¿Cuál es la diferencia entre un animal grande, un chico y un animal grande? Bueno, algunos decían que es más o menos el animal intermedio era la cabra, que hasta el tamaño de una cabra era de casa 6 más grande que una cabra de casa 12. Otros decían que tiene que ver con si el ser humano lo puede montar o no, si uno lo puede montar y moverse en ese animal, es un animal de casa 12, por ejemplo una vaca o un caballo o un burro o un buey o ese tipo de cosas, o un ciervo. Y si el hombre no lo puede montar, por ejemplo un gato o un perro, pertenece a casa 6. Así que las mascotas tienen que ver con casa 6, ¿no? Y esto es interesante porque a veces hoy vivimos en una, sobre todo las personas que así que vivimos en una ciudad, ¿no? Hay cierta gente que no tiene mucho contacto con humanos y toda la cuestión afectiva la pone en sus mascotas. Así que si querés, si una persona quiere saber cómo es el gato o el perro, tiene que fijarse en su propia casa 6, ¿no? La casa 6, por supuesto, tiene que ver con las rutinas y con las cosas que podríamos llamar ordinarias, pero cuando digo ordinario me refiero a algo que ocurre en forma, digamos, en todos los días, que no es algo extraordinario, sino que es algo corriente, ¿no? Por eso tiene que ver con el trabajo, que se supone que uno va todos los días a trabajar, con las rutinas, con los sirvientes, que supone que vienen todos los días a servirnos, y también con las mascotas, es decir, si vivimos con una mascota, la mascota es parte de nuestra vida todos los días, de nuestras rutinas, ¿no? Las mascotas también necesitan cierto cuidado, hay que sacarlo a pasear, hay que juntar la caca que haga, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esto lo saben muy bien los papás y las mamás cuando vienen los hijos y le dicen queremos un perrito, lo primero que pregunta el papá es quién va a sacar el perrito a hacer pis cuando llueve, ¿no? Y los chicos obviamente dicen yo lo vamos a hacer y después termina saliendo el papá o la mamá, ¿no? El hecho de que esta sea una de las cartas que eran consideradas ocultas tiene cierto sentido. Es decir, lo que ocurre en la casa 6 tendemos a no verlo, ¿no? Y esto ocurre también justamente con la salud o con la enfermedad, ¿no? Es decir, damos la salud por sentada hasta que de repente tenemos un problema de salud y nos damos cuenta de lo importante que es la salud y antes no lo veíamos, ¿no? Es común que los planetas que están en casa 6 cueste expresarlos, es decir, un Sol en 6, un Mercurio en 6, a veces son personas que es como que digamos, cuesta expresar ese Sol, no es un Sol en 5 que se expresa al mundo o un Sol en casa 10, es como un Sol que cuesta expresarlo y es como que se expresa en ámbitos rutinarios, pero no necesariamente es visible fuera de esos ámbitos, ¿no? Fuera de la oficina. Las personas que tienen un estéreo en casa 6 o tienen muchos planetas importantes en casa 6 a veces son personas que pasan un poco desapercibidas, que son personas que tienen esa actitud de decir, bueno, nos acordamos de ella cuando necesitamos algo práctico, ¿no? Por último, la casa 6 es una de las casas cadentes, ¿no? Entonces como que los planetas en casa 6 no están del todo, un planeta en casa 6 o una casa cadente no se expresa en forma tan energética como en las casas angulares o sucedáneas. Así que bueno, ya no lo quiero hacer demasiado largo, esto es el significado básico de la casa 6. Es una casa un poco aburrida, es una casa de las rutinas, es en la casa de la cual nos ponemos a hacer ciertos trabajos o que nos guste o no nos guste, tenemos que hacerlo. Es la casa en la cual no tenemos que focalizarnos para perfeccionar cualquier cosa que querramos perfeccionar, haciendo cosas, digamos, aburridas, como yo decía, ¿no? Tocando las escalas en el piano. Y bueno, es una casa que es necesaria, es decir, es muy linda la casa 5 para expresarse, la casa, ¿no?, del romance, la casa 10 es la casa en la cual de alguna manera nos ven y es la casa pública, pero bueno, la casa 11 es la casa del buen espíritu, donde la pasamos bien con amigos, pero bueno, algunas cosas hay que hacerlas y son aburridas de hacer, pero hay que hacerlas igual. Así que bueno, este es el significado de la casa 6. Y bueno, pronto vamos a seguir con la casa 7. Como siempre, les agradezco haber llegado hasta acá. Les pido que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en la casa 7, que es la casa en la cual nos encontramos con el otro y nos casamos y tenemos socios y dejamos de lado un poco nuestro egoísmo. Muchísimas gracias.